Hola gente, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Hoy les quería compartir una nueva estrategia, como lo vengo haciendo semana a semana. En este caso vamos a estar utilizando velas Heikinashi, que me lo habían pedido. Y bueno, y las voy a combinar con medias móviles, algo sencillo, que se puede conseguir en cualquier MT4 o MT5 sin que tengas que pagar nada. Y a la vez van a estar viendo unas pelotitas Xinjiang que ustedes pueden utilizar un RCI o un estocástico. Estas pelotitas Xinjiang son ni más ni menos que un RCI customizado que estuve armando, y decidí poner estas pelotitas para no cubrir la gráfica de tantos indicadores, pero en sí esas pelotitas significan una sobrecompra o sobreventa, nada más que eso, ¿sí? Lo que más importa acá es las velas Heikinashi y las medias móviles. Obviamente tratar de seguir siempre en lo posible la tendencia, ¿no? Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a dar un par de ejemplos, vamos a hacer algún pequeño backtesting y vamos a ver los resultados en intradía, ¿sí? Vamos al primer ejemplo, que sería, acá estamos viendo una compra. Veremos cuando se cruzan las medias, ¿no? En este caso, estas medias también inclusive podés ir, en mi caso puse una media de 17 y 100. Podés utilizar de 120 y 21, de 88 y 13. Tenés que ir viendo con qué par y con qué temporalidad. En este caso estoy utilizando el euro dólar y estoy probando con ese periodo, ¿sí? Bueno, lo que estamos viendo es cruza las medias, vamos a favor de la tendencia. Podés esperar un pullback también. En este caso el pullback sería este que está acá, y hacer una operación cuando cierra la vela, ¿sí? En este caso tendríamos que ir con un trailing stop en lo posible, como para tratar de, si se devuelve, no perder parte de la operación o el total de la operación, ¿no? Inclusive podemos ir cerrando las operaciones en distintos niveles de altos o bajos según la tendencia que hayamos tomado, ¿sí? Así que bueno, la idea es esa, es cuando cruza las medias móviles, tratar de no operar las consolidaciones. Es complejo, pues ya sabemos que las consolidaciones suelen estar el 75, 70, 80% del 100% del movimiento del precio, ¿sí? Pero sabemos que nos puede tocar varias veces, pero dos o tres que agarremos buenas, podemos hacer un riesgo-beneficio importante, interesante para nuestro capital, ¿no? Así que bueno, vamos a ver. Acá lo que podemos hacer es, voy a sacar este dibujito, vamos a ir, podemos ir siguiendo el precio. Puede ser vela a vela por detrás de algún bajo. En este caso podemos esperar que salga, en este caso sale la pelotita de una sobrecompra, quiere decir que puede haber un retroceso, y lo hubo. Ustedes pueden estar viendo en un RSI cuando está sobrecomprado también, ¿sí? Es lo mismo, te va a ocupar el espacio acá abajo un poquito nada más, pero es lo mismo, ¿sí? Y la idea es que cuando te toque hayas por lo menos sacado el 50, el 60, el 70, el 80% del 100% de esa operación, ¿sí? La idea es tratar de llegar hasta el máximo, ¿no? Del alto posible, como para poder sacar lo máximo posible. Pero sabemos que muchas veces no es así, que te toca y después puedes subir un poquito más o terminar retrocediendo para poder al final hacer el cambio de tendencia, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo donde cruza, podés esperar este pullback y meterte acá en la venta para tomar todo esto, ir siguiendo vela a vela. Te puede llegar a sacar acá, te puede llegar a sacar acá, te puede llegar el precio a sacar acá. Inclusive puedes hacer un par de operaciones también donde vas con el stop de cada una y vas dejando el que te parece más cerca del precio por las dudas, para poder ganar algo en el caso de que se devuelva como hizo acá y que no te saque con el 100% sin haber sacado provecho, aunque sea a un 50% de la operación, ¿sí? Bueno, lo mismo acá, donde cruza, podemos tomar, si no querés esperar el pullback, que sería este que está acá. Obviamente podés también estar viendo las velas japonesas, que te puede ayudar, y seguramente algún pullback por acá puede haber, que en la Heikinashi no se ve. Sabemos que es el promedio de velas anteriores y muchas veces tapa el ruido de las velas japonesas. Vamos a ver algún ejemplito más. Vamos a sacar acá los dibujitos. Bueno, acá también se cruza la media. Podés esperar un pullback o podés esperar que cierre la vela y aprovechar toda esta caída. Si no te hubiese sacado, por eso es lo que vuelvo a recalcar, que siempre saquen parciales o que hagan un par de operaciones donde el stop pónganlo en break even
no sé, 2 operaciones, 3 que hagas en este punto, por ejemplo, y pones el stop, vas siguiendo con una por detrás, con la otra por detrás de la otra vela, y vas así intercalando, tipo de que si cuando se devuelve por algún pullback o porque tiene que hacer un retroceso grande, como en este caso, si te saca, que te saque con ganancia de alguna de las operaciones abiertas o del parcial que sacaste anteriormente, ¿sí? También te podés volver a meter, ¿no? Obviamente si ves que la sensación sigue bajista en este caso, tenés que tener cuidado con los mechazos, tenés que estar siempre consciente de que las velas Heikin Ashi no son en sí, entre comillas, la realidad de lo que está pasando muchas veces en el precio, sino que te ayudan para tapar un poco el ruido de lo que se ve en las velas japonesas, ¿sí? Pero bueno, muchos las utilizan por ese motivo, ¿sí? Ya que cuando ven una tendencia, la seguís, ¿sí? Y eso es lo que vamos a tratar de hacer con esta estrategia, ¿bien? Así que bueno, seguramente tendremos pocas operaciones. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible el backtesting en un periodo chiquito, para que no sea tan largo, ¿sí? Así que bueno, vamos, acá hay otro ejemplo lindo, miren, si agarran esto, qué hermoso. Obviamente que muchas veces te toca acá porque vas con el top por encima y después hace toda esta distancia y qué lástima, ¿no? Por eso les digo, podés hacer un par de operaciones en el lugar o podés ir abriendo por encima algún, por ejemplo en este caso algún buy stop también, ¿no? Ir cubriendo, ir cerrando parciales o ir subiendo los stops si hiciste un par de operaciones abajo, ¿sí? Esa es la idea, ¿bien? Así que bueno, vamos a hacer el backtesting, y bueno, nos veremos en el final con los resultados, gente. Bien, gente, una vez terminado el pequeño backtesting, podemos ver acá la gráfica. Seguramente es bien, una gráfica obviamente con muy pocas operaciones, pero positivas. Fueron en un mes, en menos de, obviamente los días hábiles son 20 días, ¿sí? Prácticamente 25 días, donde el beneficio neto fue 860, ¿sí? Por encima del 8%, por si estás
interesado en una cuenta de fondeo, por ejemplo, con una cuenta de 10.000, ¿sí? Y lo que también estamos viendo es que aparte de eso, el drawdown, que es muy importante, estuvo por debajo del 3%, 2.94. Operaciones muy poquitas, como les decía, M15. Tratamos de agarrar lo que es la tendencia y seguirla por detrás, donde hubo 12 operaciones y da la casualidad que fueron 6 y 6, ¿sí? 6 para compra, 6 para venta, donde se nota en este ejemplo un 83% en lo que es ventas y un 66% en lo que es compra, ¿sí? Las transacciones rentables fueron de 9, ¿sí? Así que 9 operaciones acertadas contra 3 en contra. Pero bueno, por eso tenemos que, en estos casos, no sirve un mes, no sirve un año. Esto es práctica, backtesting, horas y horas de practicar, sobre todo si vas a poner capital, probar en pares, probar en temporalidades, en sesiones y ver cómo funciona, y obviamente ir siempre actualizándote con las medias móviles. Nunca tiene que ser de la misma manera el periodo, siempre tenés que tratar de ir modificándolo. Muchas veces los mercados, y sabemos todos, se van actualizando, y la idea es tratar de vos ir día a día, pasito a pasito, siguiendo esa viborita del mercado, ¿sí? En este caso les vuelvo a recordar que estuvimos utilizando vela Heikin Ashi, que me habían pedido, donde es una forma de representar el precio, como las velas japonesas, como las velas de barra. En este caso son promedio de la vela anterior, ¿sí? Ojo con eso, ¿por qué? Porque por un lado está bueno y por otro no. El no es que muchas veces el promedio de la vela anterior con lo que es el momento actual de la vela, en la temporalidad que sea, el precio no está reflejado justo en ese punto, ¿sí? Y lo positivo es que te saca el ruido que muchas veces podés encontrar en las velas japonesas. Nada más que eso, después está a gusto, a piacere de cada uno, ¿sí, gente? Utilicen lo que sea, lo más importante acá no son en sí las estrategias, sino tu cabeza y la gestión de riesgo, gente. Ese es el santo grial, ¿sí? Así que bueno, nos vemos en la próxima. Súmense a los vivos, que estamos operando en vivo todos los días, sesión de Londres y Nueva York. Así que los espero, suscríbanse al canal de YouTube y un abrazo gigante, gente. Nos vemos. Chau, 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 chau.